Oye, buenos días con todos otra vez. En esta ocasión vamos a ver sistema de travel y swing, ¿no? Muy importante bueno, travel y swing en las excavadoras. Muy importante en este equipo, motivo por el cual el travel ayuda mucho al desplazamiento, ¿no? A la ubicación rápida del equipo, ¿no? Sin embargo, el travel no es una herramienta o un implemento o un sistema de la excavadora al que hay que hacerle mucho uso. ¿Por qué? Porque básicamente es un equipo que trabaja estacionado, ¿no? Trabaja estacionado. Sin embargo, para ser más preciso en la excavación, entonces necesita ser movido, ¿no? En cierto momento. La carrilería es un sistema muy caro de reparar, ¿no? Motivo por el cual el uso de ella es limitada. A diferencia del swing, ¿no? El swing es la capacidad de la excavadora de poder girar, ¿no? Sobre la tornamesa. Entonces, este sistema trabaja en forma constante, ¿no? Seguramente es el sistema que más trabaja, ¿no? Y bien, vamos a ver cómo es que, eh, cómo es que funcionan estos sistemas, ¿no? Estos sistemas mencionados. Tenemos la excavadora 336E. ¿No? Eh, en este caso, o en esa imagen, ustedes ven a la excavadora, ¿no? Que está trabajando sobre un banco, ¿no? Sobre un banco. ¿A qué se le llama un banco? Se le llama a ese desnivel que tiene la excavadora con el, el carguillo, ¿no? El equipo que va a trasladar el material. Ya, básicamente esta excavadora va a trabajar en esa posición estacionada, ¿no? Y los únicos que van a trabajar van a ser la, la cuchara, ¿no? El boom, el boom, el stick, el boom para levantar, el stick para atacar, ¿no? Y la cuchara para recoger, ¿no? Siempre, en forma constante, siempre va a trabajar el swing, siempre, ¿no? Siempre. Y motivo por el cual su importancia, ¿no? Su importancia es gracias al swing, entonces el equipo va a poder trabajar de forma estacionada. Y esta técnica de levantar el material en banco, te reduce mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si estuviesen a nivel, tendría que levantar el cucharón hasta altura del, del camión para descargar, ¿no? Muy bien. Pero eso son técnicas de operación. Sistema de travel y swing. Muy bien. Son sistemas hidráulicos que interaccionan con las válvulas para definir diferentes comportamientos del equipo, ¿no? Mientras que travel es el desplazamiento de la maquinaria, el swing es el giro, ¿no? Y eso ya lo conocen bastante bien. Con dichos sistemas logramos el traslado y giro de los equipos. Conocimiento, vamos a ver, vamos a reconocer las partes. Mira, eso de ahí, ¿qué cosa es? Eso de ahí es un motor de giro, ¿ya? Un motor de giro, ¿sí? ¿Lo logran ubicar, Ticona? ¿Sí? ¿Llegas a ubicar el motor de giro, Ticona? Sí, profesor. ¿Sí? ¿En qué parte de la máquina está? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo llegas a este implemento? ¿Alguien se acuerda? Creo que está en la línea de,
En la oruga, se podría decir, es el travel, la parte por debajo de la máquina podrías verlo, o también depende cómo está ubicado. En la oruga no está exactamente. A ver, Está en el medio, en el medio, profe. Está Arriba, por las en el medio, válvulas. en el medio justo al costado de la cabina, por ahí, profe. ujú. Ok, en la parte central, ¿no? Por ese, Sí, justo detrás del inicio de la cabina. del inicio del boom, ¿sí? Sí. Al costado de la cabina. Ya, justo ahí está este motor, ¿no? Y internamente, acá tiene una serie de componentes, ¿no? Pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Reductores. Reductores. Mira, ¿logras ver? Entonces, internamente tiene esos reductores. ¿Para qué tiene esos reductores? ¿Para qué tiene? Para poder multiplicar, ¿qué cosa? ¿La velocidad? Para el fuerza. El La par, ¿no? torsión. Porque el torque. Correcto, el par. No puedes multiplicar el par. Ujú. Listo. Mira, la forma de instalar es de esta forma, mira. Levantas y después encrochas, ¿no? Por esos engranajes de la parte inferior, ¿sí? ¿Llegas a ver? Ya, y Ujú. ahí logras mover la tornamesa, ¿no? Ya, listo. Entonces, así es como, como puedes trasladar la energía hidráulica hasta la energía mecánica, ¿no? Listo. Ahora, por ejemplo, ella funciona ¿con quién? Con las bombas, ¿no? Las bombas que están acá, ¿no? Las bombas. En este caso, si hablamos del swing, ¿con qué bomba trabaja? ¿Con la derecha o con la izquierda? Izquierda. El swing trabaja con la bomba izquierda, correcto. ¿Y cuál es la bomba izquierda en este caso? ¿Esto de La acá? de la derecha. La derecha. La derecha. La que se encuentra detrás de la bomba pilota, profe. De la bomba conductora De es la la bomba bomba. inducida o bomba secundaria. Bomba izquierda. Ya. Es, es de la... Ok, esto que estoy marcando de cuadrado es la bomba derecha, ¿no? Y esto que estoy marcando de círculo es la bomba. Izquierda. Aunque no se diferencia mucho cuadrado con círculo, bueno, imagínense también. ¿Ya? Listo. Muy bien. Acá en el tornillo de banco, perdón, tornillo de banco, ¿qué te iba a decir? Acá en el grupo de válvulas, ¿cuál sería el swing? En primer lugar, ¿cuál es adelante, cuál es atrás? ¿Cómo lo ubican? Es el tercero contando desde la izquierda. Izquierda. Ujú. Este banco, ¿qué sería? ¿Derecho o izquierdo? A ver, Derecha. Izquierdo. este Izquierdo, izquierdo. Izquierdo. sería banco izquierdo, ¿no? Banco izquierdo. Entonces, ¿dónde se encuentra el swing? En ese banco de ahí, ¿no? ¿Cuál sería? El, el primero, El tercero. acá, Uno comenzando a la derecha, profe. Pero, ese sería el swing. sí. Correcto, ese es el swing, ¿ya? Ese es el swing. Muy bien, muchachos. Muy bien, ¿ah? No me estoy esforzando nada. Bien. Ah, bueno. Este, Son es el, cositas. este es el travel, muchachos. Este es el travel, ¿no? ¿No? Y ahí vemos la instalación, ¿no? Cómo está instalado el componente. ¿Sí? Muy bien. La vista frontal, mira, desde adelante. Eh, el travel está en esta parte de acá, ¿no? Por ahí atrás, ¿no? Son diferentes vistas, ¿no? Son diferentes vistas para ver el componente. Y ahora, para tú llevar para tú llevar el,
perdón, es el swing. A ver, tú para conectar desde el banco, las líneas hidráulicas hasta el travel, ¿cómo haces? En primer lugar, ¿cuál es el travel? Vamos a pintarlo de color verde. El travel, dígame cuál es. ¿Cuál sería el travel? Primero, El el quinto comenzando de la izquierda, el travel izquierdo. No, Y el el travel cuarto, profe. el, el cuarto Cuarto. del lado derecho. Justo al costado del swing, al costado. Ese. Ujú. Ese, profe. ¿Esos serían los travel o no? Sí, Sí, profe. profe. Correcto, ¿no? Esos son los travel. ¿Ya? Esos son los travel. ¿Ya? Y estos travel cuando se mueven van en primer lugar, ¿por qué se mueven? Por estas líneas. Esas líneas que llegan a las válvulas hacen que se muevan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cuando se mueven hacia arriba o hacia abajo, lo que hacen es enviar aceite hidráulico. Ya, enviar aceite hidráulico. Hacia dónde envían? A ver, envían por estas, mira, eh, envían por unas líneas, si no me equivoco son estas líneas, ya, por unas líneas envían, miren, esa línea de verde que estoy dibujando, ya, y van a llegar ¿a dónde? Van a llegar a un componente que se llama swivel, ya, swivel. ¿Y dónde se encuentra el swivel? El swivel se encuentra en el centro de la máquina, adelante de este motor de giro, adelante, ¿ya? ¿A dónde se van a conectar? Se van a conectar a la parte superior. Mira, ves acá, a ver. ¿Ves acá la numeración 19, 16, 17? ¿Ves esas numeraciones? Sí, profe. Ya, esas numeraciones son las conexiones del travel. Digamos que 19 y 16 es el derecho. Ya, si acá es in, entonces necesariamente out sería acá. ¿Qué significa? Que mientras entra por una conexión, por la otra conexión sale el aceite, girando el motor del travel. Y ahora, si es que 17 es out, entonces, ¿qué tendría que ser 20? Tiene que ser entrada, ¿ya? O se puede cambiar los roles. ¿Depende de qué? Depende de la posición de la válvula del travel. ¿Correcto? Listo. Ahora, cuando le llegue aceite a este punto, mira, el aceite va a entrar por acá, digamos. Entra por acá, ¿ya? Y va a salir por acá. Va a salir por... ¿A dónde? A una conexión. Pero esta conexión ya va a ser hacia los travel directamente. Hacia los travel directamente. No, digamos que esta es la conexión 16, ¿ya? Digamos que es la conexión 16. ¿Ya? Ya, listo. Ahora, y la conexión 19 del lado derecho, ¿no? Del lado derecho. RH, ¿no? Y esto hemos llamado LF, ¿no? Ya. Y la conexión 19, digamos que es por la número 7, ¿no? Ya, es por la número 7. Y acá internamente ahora va a salir por acá. ¿Qué número sería él?
sería el número 19, ¿no? Lo que hemos marcado abajo, ¿no? Esto que hemos marcado acá abajo, ¿no? Del lado derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Cosa de que este swivel, este componente, ese componente de, a ver, que voy a estar señalando, cosa que este componente va a estar girando siempre con la parte superior, con la conexión superior, ¿ya? Y el contorno, ese contorno que ven, ese contorno se va a mantener fijo. ¿A quién? Se va a mantener fijo al, se va a mantener fijo a la estructura inferior de la excavadora. Se va a mantener fijo a la carrilería. Mientras esta parte del medio va a estar girando, con la estructura superior, ¿no? Porque la estructura superior está girando con toda la cabina, ¿cierto? Sin embargo, la estructura inferior se mantiene fija. ¿Con quién? Se mantiene fija con las cadenas, ¿cierto? Entonces, lo que se mantiene fija con las cadenas es este contorno. Mientras que la parte central se mantiene fija, pero con la estructura superior, ¿no? Con la cabina. Y así puede girar todas las vueltas que quieran. Profe, Sí, profe, una pregunta. Y si como esto está en constante giro, ¿qué hace que las mangueras no se enreden o de repente se rompan? O choquen justamente, entre sí. justamente es esto que estoy explicando. Justamente es esto que estoy explicando. ¿Ya? Eh, lo que les estoy mencionando es esto, mira. Eh, a eso le puse el número 19, ¿no? Y a esto le puse el número 20. No, 16, ¿cierto? Sí, Jara. Sí, 19 y 16, lo que está Sí, acá. sí, ya, profe. Ya, mira, ya. Entonces, eso se va a mantener con la estructura superior. Ya, eso se mantiene con la cabina. ¿Está bien? Y no se va a estrangular la manguera. Ya, sin embargo, la estructura inferior es esto de acá. Eso que estoy señalando con una flecha. Eso se mantiene con la estructura inferior. Va a viajar a través de unos pasajes internos, que es lo que he dibujado en la figura, en la primera figura. Viaja por unas estructuras internas y va a salir, mira, va a salir, va a salir por acá, mira. Entra por aquí, por el 16, por unos pasajes internos y sale por acá, mira. ¿Está bien? Ya. ¿Qué significa? Que entra por el 19 y después internamente va a salir por esta tapa. Sale, después sale por el 16, pero ¿de dónde viene ese 16? Sale por esta vía, que es otro nivel. Entonces, a diferentes niveles va a estar conectadas las mangueras de abajo, ¿no? Y en la parte superior, en diferentes posiciones, va a estar conectadas las mangueras de arriba. Cosa que la superficie superior va a girar en forma independiente de el cilindro inferior, ¿no? Este cilindro va a estar sujeto a la estructura inferior de la excavadora y esta parte superior va a estar sujeto a la estructura superior de la excavadora, girando todo lo que quiere, ¿no? Así como esto, ¿no? Mira, acá tú ves un cilindro que determina diferentes pasajes que está girando libremente en función de su cilindro que lo contiene, ¿no? El cilindro que lo contiene. Pero no es un simple cilindro, sino es un cilindro con conexiones a diferentes niveles. ¿Dónde están los niveles? Mira, ahí están los niveles, mira, son diferentes niveles. Un nivel, dos niveles, tres niveles. Abajo hay otro nivel, cuatro niveles.
Entonces esto puede girar todo lo que quiera. Y no pierde conexión nunca entre la entrada con la salida. No pierde conexión. Profesor, entonces eso tiene sellos, ¿verdad? Claro, tiene sellos. Efectivamente, tiene sellos. Tiene sellos ¿Y internamente. cuánto tiempo se cambia más o menos? Un promedio Overhaul. de cambio. Overhaul. No tiene por qué gastarse. Son overhaul. Cuando hacen una reparación general, ya ahí se cambia. Profesor, en ese caso el swing está en la parte central de giro de la tornamesa y el swing hace girar a la tornamesa, pero de un extremo, ¿verdad? Como un piñón conectado. Sí, ¿No me equivoco? correcto. Ah, Correcto. Es como. Eso sí no está. A ver, a ver, ¿cómo es? El, el swivel, eh, el motor del giro, motor de swing, no está exactamente en el centro, no está exactamente en el centro, está un poco ladeado. ¿Por qué? Porque, porque se va a conectar ¿a quién? Se va a conectar a una circunferencia que tiene dientes internos, ¿no? Eso se llama una corona. Ya, entonces, esa corona lo tiene en el extremo, no lo tiene en el centro. Ah, entonces el motor lo tienes que ubicar al extremo, haciendo girar la corona. ¿Ya? Mientras que el swivel sí está en la parte central, ¿no? ¿Para qué? Para que pase las mangueras directamente, ¿no? Muy bien. Muy bien. La forma de activar el travel, ¿no? Es mediante estas palancas. Ya, mediante estas palancas. Ya que tú lo puedes activar por manualmente o por pedal. Mira, tiene unos pedales también para activar al travel. Ya, mira acá el swivel. ¿Sí? Llega a ver el swivel. Mira, ahí están las conexiones. Mira, los dos de la izquierda es del banco derecho. Los dos de la derecha es del banco izquierdo. ¿Por qué? Porque la vista está hacia adelante. Perdón, hacia la máquina, ¿no? Pero si tú te vas al banco de válvulas, que está en la parte posterior, tu mirada es hacia adelante, ¿no? Hacia adelante de la máquina, ¿cierto? A ver, a ver. Un señor, por ejemplo, a ver, Abel, Condori, señor Condori. Profe, buenos días. Cuando tú giras la máquina o avanzas, lo puedes hacer ilimitadamente porque cuando nosotros, me acuerdo que ¿cómo se llama productividad del equipo pesado solo tenía la máquina para una producción eficiente, solo tenía un cierto límite de avance y luego tenía que estar estacionaria. Las máquinas trabajan mayormente estacionarias, ahí estacionada y es el giro nomás de la tornamesa que trabaja bastante. Claro, es lo que mencioné antes, ¿no? Esta es una máquina que prácticamente trabaja parada, ¿no? Su trabajo es parado. Ya, y si es que empieza a trasladar a la máquina largas distancias, entonces no es económico. Y justamente el travel, ¿para qué es? Simplemente es para ubicarlas en forma correcta y poder hacer tu trabajo con el stick y el boom. Nada más. ¿Ya? Eso, Profe, si tú lo llevas así constantemente, lo trasladan de un lugar a otro, ¿cómo se llama? Componente del motorcito que gira, ¿se dañaría o sufriría algún daño? no sufre daño. No sufre daño. Pero el daño del traslado es el desgaste de las carrilerías. Ya, profe, gracias. ¿Ya?
Ya, listo. Abel, ¿dónde estás, Abel? ¿No está Abel? Abel, no está, ¿no? Ya, caballero, pues. Ya, a ver, Ticona, Sí, profe. ya, Ticona. A ver, en la parte posterior, en la parte posterior están los dos swing, perdón, los dos paquetes de válvulas, ¿cierto? ¿Cierto, Ticona, o no? Sí, profe. Ya, el operador cuando va a hacer su trabajo, está sentado al lado derecho y está mirando hacia la parte frontal, que es por acá, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para el operador, el banco derecho, ¿cuál sería? ¿El uno o el 2? ¿Cuál sería el banco derecho? Profe, lo que representó ahí ese verdecito en la cabina, ¿cierto? Lo que representé ese verde uno es el banco, es un banco y otro Claro, banco. en la parte de delante del dibujo que dibujó. Ah, ya, en la parte de adelante lo que representé es la parte frontal de la máquina. La parte frontal de la máquina. Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior, ¿no? Entonces tú atrás tienes dos bancos, ¿no? Y adelante, bueno, es lo que mira el operador, ¿no? Digamos que aquí está el inicio del boom, ¿no? El inicio del boom y después el stick. Entonces, el número uno, ¿qué cosa sería? ¿Qué banco sería? ¿Qué banco de válvula? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho, correcto. Sería el lado derecho. ¿Ya? Y el número 2 sería el banco izquierdo. ¿Por qué? Porque el operador está sentado aquí en su cabina, ¿no? Mirando hacia dónde, hacia adelante, ¿no? Y para el operador es el lado derecho, ¿no? Y esto es el lado izquierdo para el operador. Ah, ya, si eso es derecho, entonces el número uno es banco derecho, el número 2 es banco izquierdo. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora hay, hay un botoncito con una tortuga y una Una liebre. liebre. ¿Qué significa? Modo liebre. Es para los modos para acelerar, ¿no? Las velocidades, para acelerar, profe. Es para acelerar. Ya, es para acelerar. Ya, ¿y cómo logra acelerar? Rápido y lento. ¿Cómo logra acelerar? Mayor flujo de aceite, pues, profe. No, no es mayor flujo de aceite. Mayor fuerza. Llevando marcha recta. No, Entonces debe ser una reducción, profesor. Cuando le envío una Es el potencia RPM del exacta, motor, ¿no? ya no se Los prioriza cambios, el los torque, sino cambios, se ¿no, prioriza la profe? fuerza, porque potencia es igual a torque por velocidad. Entonces reduce el torque, pero aumenta la velocidad a una potencia constante. ya, ok. Lo Mayor que, fuerza, profe. lo que hace, lo que hace, a ver, muchachos. Normalmente trabaja en tortuga, ¿no? Y cuando accionas ese botón se enciende la liebre y empieza a trabajar al liebre. Pero lo que ocurre Profe, internamente es cambiar el ángulo del plato basculante. creo que cuando tú le pones el modo liebre se vuelve bien lento, ¿verdad? Cosa que, no sé, ese día cuando hicimos la prueba en patio de máquinas, cuando usted accionó el botoncito de modo liebre, pudieron empujar ¿cómo se llama el cucharón, que era muy fácil. En cambio, en modo tortuga, creo que tiene mucha potencia y por ende, es muy lenta.
No, eso es otra cosa, eso es el giro fino. Ya, lo que O sea, lo que profe, está para el, mencionando Víctor es el giro fino, ¿no? Pero lo que yo estoy mencionando es de que cuando llevas a liebre, entonces incrementa la velocidad del travel. Ya, ¿alguien me está diciendo algo? o sea, profe, o sea, es el cambio del ángulo del motor hidráulico, ¿no? En sí, ¿no? Sí, correcto, es el cambio del plato basculante del motor hidráulico. O sea, profesor, que al inicio, entonces, el plato basculante estaría desangulado. Y cuando presionas ese botoncito, lo angularía. Sí, correctamente. Es correcto, solamente de que en este caso estamos hablando de un motor, ¿no? Y, y en el caso del motor, funciona contrario a la bomba, ¿no? Es decir, cuando la bomba está más, más angulada, envía más flujo, pero el motor cuando está más angulado, entonces es más lento, es contrario, ¿no? Entonces el motor cuando está desangulado es más rápido, pero la bomba cuando está desangulada es más lenta, ¿no? Menos flujo, Ya. ¿ya? Son contrarios. Ya, pero efectivamente no se trata de cambiar la posición del plato basculante. Listo, y ese travel, bueno, se encuentra en este múltiple, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan profe. para qué son, no? Sí, sí, tiene dos solenoides, profe, que son el travel, swing y la traba. El número, el número uno, ¿qué cosa es? El número dos, ¿qué cosa es? El número tres, ¿qué cosa Travel, es? travel, swing y traba hidráulica. El número uno es travel. Mm, Ahora, pues, no, es de arriba para abajo, creo es. de arriba. ¿No es la traba hidráulica? Ese es el manifold piloto, ¿no? Ya, pues sería, si ese es el manifold, ese sería el travel, pues, porque no se ve el acumulador. El número uno es el travel, ¿no? Sí, travel. Ya, ¿todos están de acuerdo? Para jalarlo de una vez ahorita. ¿Ya? Para que No, profe, el número es la traba hidráulica, profe. el uno travel hidráulica. Sí, Ya. ¿Quién es? ¿Quién es para jalarlo ahorita? ¿Quién dijo eso? yo, profe, jara. Ah, ya, listo, ya me ahorro una corrección. Ya. Otro. Nada. ¿Y cuál es la pregunta, profe? Ya me perdí. ¿Ves? Identificar el número 1, 2 y 3. Ya, listo. El número 1, Se bloqueó. Profe, creo que ese es el bloqueo. Profe, el 2 es la traba hidráulica, ¿no, profe? el 2. Sí, la traba. El 2, sí. Ya. A ver, vamos a ver. El número 1 es la traba hidráulica. Número 1. Ya, es la traba hidráulica. ¿Por qué? Porque la traba hidráulica, ¿con qué trabaja? ¿Se acuerdan? Con una válvula de traba. Ah, verdad. Ah, ya. Ah, entonces esta es la traba hidráulica. Ahí está. El número 2, Que no se ve bien, pero... el número 2 es el swing. Siempre, en el medio está el swing. Profe, la válvula parece más del segundo que el primero. La válvula, ¿cómo? ¿La válvula qué? La válvula parece que está pegado más al del medio que al primero. Ah, ya. De repente. Pero en el medio siempre está el swing. ¿Ya? En el medio siempre está el giro. ¿Ya? Entonces, en el medio está el giro y al costado, ¿quién está? Una válvula, ¿no? ¿Y esa válvula de qué es? Esa válvula es de la traba.
Ya, si aquí está la válvula de la traba, entonces junto a ella, ¿quién tiene que estar? La traba hidráulica, el solenoide de traba hidráulica. Ah, ya, listo, ¿no? Entonces, si esta es el solenoide de la traba hidráulica, el número 2 es el swing, entonces el número 3, ¿qué tiene que ser? El travel, el profe. El profesor. Claro, liebre tortuga, ¿no? Liebre tortuga. Listo. ¿Qué tal? Profe, y ahora ¿En como qué parte se ubica la máquina? La parte inferior, justo en la parte inferior junto al motor diésel. Ah, ok. Ya, listo. Después, dime. Profesor, una consulta. Entonces cuando hicimos la prueba, la que mencionó el compañero, antes me olvidé su apellido, cuando desconectamos el solenoide y empujaron el implemento, fue el segundo entonces, el que desconectamos. Claro, el segundo. Para mover el giro. Sí, correcto. Ya. Para activar el giro fino. No, ninguno de estos. Eso lo ¿Ninguno de esos? Sí, eso lo haces desde la cabina. Lo haces desde la cabina. Pero usted nos, lo que pasó es que usted no estaba en la cabina y habían tres solenoides, creo que sí, que no me equivoco, en Ya. la parte inferior y nosotros desactivamos uno. Teníamos que desactivar uno para que pueda suceder el giro. No. Tenía que desactivar uno para que no gire. Tú por más que con el joystick quieres girar derecha e izquierda, no gira. ¿Por qué? Porque como ha desactivado el swing, el número 2, entonces el sistema de giro queda frenado. Y tú por más que Ya. quieres girar, no gira. ¿Por qué? Porque está frenado, porque no se activa ese solenoide. Eso era lo que Ya, pasaba. pero esos solenoides se encuentran en otra parte, entonces. No estamos hablando de lo mismo que No, ahí estamos está, hablando ahorita. ese solenoide, justo, el número 2. Ah, ya. El número 2. Entonces, cuando desactivas el número 2, entonces se mantiene. Pero eso lo vamos a ver en el esquema, ¿ya? En Ya, el profe, esquema. listo. Ya. Profesor, y el acumulador debe estar cerca, ¿no? Sí, Ahí, ¿dónde está está? acá cerca, al lado derecho. No sale en la imagen. Ya, y después tenemos el travel. Mira, el 4, si el 4 es suministro, el 3, ¿qué tiene que ser? Salida. Tanque, profe, tanque, Retorno, salida. Retorno. ¿no? Entonces, hemos dicho que este es el motor de travel, ¿cierto? Ya, Motor. hemos dicho que este es el motor de travel. Este motor de travel tiene que estar lubricado, ¿o no? Obi. Entonces, mira, como entra por el 4 y sale por el 5, entonces en ese transcurso entre los componentes internos va a salir cierta cantidad de aceite, lubricando internamente. Y esa lubricación, ¿por dónde va a regresar? Va a regresar por acá, mira. Mira. Lubricación. ¿Ya? Ajá. Es el mejor, entonces. Sí, eso se llama drenaje. Drenaje. Ajá. ¿Ya? Y por lo último, tú en la cabina has visto esa figurita de liebre tortuga, ¿cierto? Sí. Ya, esa liebre tortuga, ¿por dónde entra? Entra por acá, mira. Mira, entra por ahí y lo activa, convirtiéndola en liebre. Y cuando cesa esa presión, se convierte en tortuga. O sea, profe, ese flujo es el que angula y desangula el plato, ¿no? Correcto. Plato, bomba. Profe, ¿cómo trabaja la bomba? ¿Qué digo el motor hidráulico? El motor hidráulico es igualito que una bomba, solamente de que trabaja, que cuando se empieza a angular, la velocidad va a empezar a disminuir. A ver, cuando angula disminuye la velocidad. ¿Ya? Claro. Tal cual, es exactamente igual que una bomba, ¿no? Es exactamente igual.
Pero toda la presión, el flujo hidráulico lo aprovechen, lo transforma en giro, ¿no? Sí, nada más, ¿no? Lo que hace es convertir la energía mecánica no, hidráulica en energía mecánica. ¿Eso vimos, profe, o me olvidé? Ya no sé. Sí, sí No hemos visto. desarmamos, ¿no? Sí hemos visto. Sí. Sí hemos visto en forma general, ¿no? Pero donde hemos ahondado es en Bombas. Ok. pero es exactamente igual. Es más, cuando veas las piezas internamente es igual, es igual. Cambia un poco la carcasa cambia, ¿no? Pero es lo mismo que una bomba. Muy bien, esta es la tapa externa donde te indica el nivel y el drenaje, ¿no? Por ejemplo, ahorita está de cabeza esto, ¿no? La idea es de que esto esté acá abajo, ¿no? Y este drenaje esté por acá. Cosa que tú sabes hasta dónde tienes que llenar el aceite. Ya, el aceite se tiene que llenar hasta acá. Muy bien. Esta es la carrilería, ¿no? Profe, por favor, la última parte, ¿podría repetir? De que esto va a girar, ¿no? Esto va a girar, cosa que el drenaje se va a mantener acá, ¿ya? ¿Ves esa tapita de drenaje de arriba? Ya, se va a mantener acá abajo, ¿no? Y esto, esto que dice level, va a estar por acá, level. ¿Ya? Y tú cuando hagas mantenimiento tienes que retirar el aceite por acá, ¿cierto? Y después cierras de nuevo, cierras y empiezas a llenar el aceite por acá. ¿No? ¿Hasta qué altura? Hasta esa raya, ¿no? Que te dice el level. ¿Por qué solo está ese nivel, profesor? Si sobrepasa ese nivel. Si sobrepasa ese nivel se cae, pues. Porque es una tapa donde tú empiezas a llenar con un embudo. Ya, y por qué no, seguro tu pregunta es, ¿por qué no lo llenas más? ¿No? ¿Por qué este tapón no lo pones por acá, ¿no? Y lo llenas más, ¿cierto? Esa es tu pregunta. Ya, ¿por qué? Porque va a estar con demasiado aceite, ¿no? Eh, y no, acuérdate que el aceite va a tener un grado de vaporización, ¿cierto? ¿Y eso qué genera? Eso genera presión, ¿no? Ya, y en sí la bomba, perdón, el motor va a trabajar con cierto grado de presión, ¿no? ¿Qué pasa si el grado de presión disminuye mucho? Entonces no va a trabajar adecuadamente y puede generarse desgaste o esfuerzo en vano, ¿no? Entonces, como va a tener tan poca área tan poca área de vaporización, entonces vas a generar mucha presión en el sistema, ¿no? ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces avanzamos rápido al esquema hidráulico, ¿ya? Profe, al toque la última de eso, ¿hay conexión entre el motor hidráulico, o sea, su drenaje de carcasa con ese del mando final? Drenaje de carcasa con el mando final. Claro, porque, o sea, ese aceite que veo ahí es del mando final de esa excavadora. Sí. Pero del mismo motor hidráulico, ¿hay conexión ahí? No, del motor hidráulico solamente hay a ver, del motor hidráulico hay conexión solamente al sistema hidráulico, ¿ya? Pero nosotros ahorita lo que estamos viendo es el aceite que trabaja con los mandos finales. Ya, ese aceite, Rima me hizo la pregunta si ese aceite que trabaja en los mandos es del aceite hidráulico. Eso no me hizo esa pregunta, ¿o sí? Sí, sí le dijo. Ya, del mando final, perdón, del mando final, ahí me corrijo, del mando final es un aceite más grueso porque trabaja con engranajes.
Con la transmisión, ¿cierto? Ah, ya, ahora sí. Sí, sí, ya, a ver, sí, sí. Ya listo. El aceite que entra acá solamente se queda acá. Es solamente para lubricar los engranajes, ¿ya? Pero no se junta para nada, no se junta para nada con el motor hidráulico. ¿Por qué? Porque el motor hidráulico solamente convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Entonces, a partir de la energía mecánica ya hay un pequeño sistema para movimiento de engranajes, que es acá. Ya, y este aceite es grueso, pues este aceite no es el hidráulico. Ya, ya, me corrijo ahí, disculpen muchachos, ¿ya? Profe. Sí, Ya, claro. dime una pregunta, Ah, la peticona. Ticón. Profe, sí, como lo que le comenté antes mi compañero, si le echas demasiado aceite, la máquina se vuelve pesado, ¿cierto, profe? Sí, sí, sí. Necesita un área, necesita un volumen adecuado como para la vaporización de ese aceite. Profe, esa parte, como se llama, de la tarea prácticamente es más ya, como se llama, si es que lo echas demasiado o no hay ni un sensor, algo que te mida, es más prácticamente es del mismo técnico, ¿cierto? Eh, claro, no, Porque no hay, si es que ajá, claro, alguien porque llena mal, no hay algo, claro, la pregunta es, si es que alguien llena mal eso, nadie se da cuenta, no, nadie se da cuenta, ¿no? El técnico se tiene que dar cuenta cómo, al momento de poner correctamente este, eh, la guía alineada, pues, ¿no? sí, a ver, ahorita lo vamos a poner, a ver, digamos que viene, a ver, un ratito, muchachos. Llegan a ver la pantalla, ¿no? La pantalla, Afirmativo, profesor. Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se puede. es que dirán, ese profe es hincha de Pain, ¿no? Conozco. Ya. ¿Se dan cuenta ahí, en esa imagen? ¿Qué dice acá en la parte superior? ¿Qué dice acá? Nivel de aceite. Sí, ¿y qué dice acá? Nivel. Drenaje. Ya, listo. Entonces, más o menos esa es la posición, ¿no? Falta girar un poquito, ¿no? ¿No? Pero esa sería la posición. Entonces, por acá voy a estar drenando el aceite. Por la parte inferior, por ahí voy a estar drenando el aceite, ¿no? Saco todo el aceite, después tapo de nuevo. No, pero para eso he sacado también esta tapa. ¿Por qué saco esta tapa? Porque si no el aceite va a ser difícil que salga, porque así como sale aceite necesita entrar aire. Ese aire que entra va a salir, va a ser por el level, por el tapón de arriba. Ya, ok, ya salió todo el aceite. Después lo tapo de nuevo y por este tapón de arriba empiezo a llenar, ¿no? ¿Hasta qué altura voy a llenar? ¿Hasta qué altura? Voy a llenar justamente hasta la altura que me marca, ¿no? Hasta esa altura. Profe, ese tapón es, como se llama, imantado igual que el del motor para ver cuando hay desgaste. Ay, 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 ay. Eso sí no me No, no es acuerdo. imantado. Eso sí No no es me acuerdo. imantado. Pero Es una fija del examen, creo, profe. Y no quiere No es responder. imantado, profe, no es imantado. mm, Porque hay creo uno que que es sí, ¿ah? imantado, creo que es el de drenaje es imantado y el, como se llama, el de level no es imantado. Bueno, yo he visto eso en, como se llaman, los cubos reductores de los camiones. En los camiones sí es imantado. No, pero Pero ahí No es no. imantado, profe. Ahí acá no es no sé. imantado. Sin No es, embargo, profe, no es. lo que podemos hacer es en el laboratorio abrir, pues. Y entonces, ¿cómo nosotros sabemos el desgaste que sufre? Ah,
por la limadura que debe caer. Pero acuérdense, muchachos, acuérdense una cosa, ¿no? De que ustedes son técnicos y si ustedes quieren ver el desgaste de los componentes, tienen que sacar una muestra SOS, ¿no? O sea, al ojímetro nada, pues, ¿no? Puedes dar una referencia, ¿no? Pero no puedes diagnosticar algo seguro. Si estás en el campo ya y tienes que hacerla ya, bueno, ya hay algunas metodologías, ¿no? Que no son recomendadas por fábrica, ¿no? Pero por ejemplo, es drenar, ¿no? Y chequear en lo que ha quedado, porque cuando tú eh, quitas el aceite, sacas el aceite de, por el drenaje, las partículas de metal son las que quedan, pues, ¿no? Son las más difíciles de salir. Entonces, lo puedes chequear visualmente, ¿no? Pero lo ideal es mandar una muestra SOS al laboratorio. ¿Ya? Profe, hay una curiosidad, la pregunta es, ¿a cuánto tiempo o kilometraje se cambia el lubricante, el aceite de mando final? Ya, eso está en el CIS, ¿ya? Y cada equipo tiene diferentes tiempos de mantenimiento, ¿no? Realmente no me acuerdo, pero habría que ver el CIS, ¿ya? Habría que ver el CIS en cambios de lubricantes, ¿ya? ¿Ya, muchachos? Hay que buscar, esa información se encuentra en el CIS. Ya, listo. Quedamos, muchachos. Entonces, vamos al funcionamiento de cada uno de ellos. ¿Se ve la imagen o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, listo, muchachos. Sí, Entonces, profesor. mira, BL y AL. ¿Ves? BL1 y AL1. ¿De dónde viene BL1? Sí, profesor. Ya, eso viene de los travel, ¿no? Esos son los travel. Mira, ¿dónde están los travel? Acá, ¿no? Acuérdate, tú cuando accionas, ¿esta qué válvula es? Válvula, hemos hablado en la clase pasada. ¿Qué válvulas son? Reductora, profe. Válvulas reductoras, ¿no? Reductora de presión. ¿Y por qué es importante una válvula reductora? Porque te va a definir exactamente la presión que necesitas, ¿no? Para poder, eh, para poder enviar el flujo exacto que necesita el operador, ¿no? Entonces, mira, digamos que sale por AL1, ¿ya? Sale por AL1, ¿ya? Mira, AL1, ¿dónde está? AL1. Viene por acá y lo empuja. ¿Lo empuja a quién? A esta válvula. Cuando lo empuja, entonces este aceite va a pasar de forma cruzada, ¿no? Hacia arriba. Y llega a AL1 mayúscula, ¿no? AL1. ¿Y dónde está AL1 mayúscula? Está por acá. Mira, pasa por acá y se encuentra con quién. Con el swivel. ¿Para qué es el swivel? Para que no se estrangulen las mangueras. Correcto, Al para que girar. no se estrangule la manguera, ¿no? Entonces, mira, de AL1 llega el swivel y ahora empieza la conexión hacia la parte inferior, ¿no? Del tornamesa. Ya, mira, entra por AL1 y después pasa por B. Y llega a este punto. Ahora, ¿cómo funciona? Miren, atención muchachos, todos, ¿ah? Por favor, todos. Mira, entra por B, ¿ya? Y quiere pasar. Mira, quiere pasar. No, es normalmente cerrado. El aceite quiere pasar por acá. Cerrado. El aceite quiere pasar.
hay un motor, mira, quiere pasar y ¿va a pasar o no? ¿Pasa o no? No, no pasa. Porque está Hay cerrado. una chacha. Ajá. Ya, entonces, si está enviando aceite y no pasa, ¿qué pasa con las presiones? Aumentan. Incrementan, se incrementan. ¿Aló? Ahora sí, bro. Está que se entrecorta, profe. Ahora sí, profe. Hay un impostor entre nosotros. Pichigua, no está Pichigua. Ya, Igual está haciendo eso. ya, a ver, otra vez, listo. Entonces, ¿qué pasa con la presión? Se incrementa. Profesor. Ahí está Pichigua, ahí está. Ya, ¿qué pasa con la presión? Se incrementa, ¿cierto? ¿Para qué se incrementa? Mira, ¿para qué se incrementa? Se incrementa en este lugar, en este lado, en el lado B, se incrementa, ¿por qué? Porque mira, el aceite empieza a pasar por acá y empieza a mover ¿a quién? A la válvula. A la válvula, correcto. Entonces, ahora, ¿en qué posición trabaja? ¿En 1, 2 o 3? La 3. El 3. En 3, mira. Entonces, recién empieza a empujarla. Pero ojo, cuando la empuja, ojo, que cuando la empuja también ocurre una cosa, mira, mira lo que ocurre, mira lo que ocurre, ¿ah? Viene por acá el aceite y da la vuelta en U, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en la posición 3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Aló? ¿Hola? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya, No ya, problemas aquí escuchando. ya. Viene y pasa en U. ¿Para qué pasa en U? Mira, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La, la pilota, mira, la pilota y después el aceite llega hasta acá. ¿Y qué pasa cuando llega hasta acá? La libera el freno. Ay, ay, ay. La liberó del freno. Y como la liberó el freno, recién el motor empieza a girar. A girar, ¿no? Entonces el aceite viene por acá y como ya está en la posición 1, se va de frente hasta tanque. Listo. ¿Quedó o no quedó? Sí, profe. Queda, profe. Otra vez, profe, otra vez. Ya. Ahora vamos a decir que el aceite entra por A. Ya, ahora vamos a decir que el aceite entra por A. El aceite entra por A. Mira, quiere pasar, no, no pasa por acá, quiere pasar. Ya, quiere pasar el aceite y no tiene salida, ¿no? Entonces, no, como no tiene salida, la presión se empieza a incrementar, se incrementa, se incrementa. ¿Para qué se incrementa? Para empujar a la válvula y que la válvula trabaje en qué posición, en 1, 2 o 3. Uno. Uno, profe. En 1, ¿no? Cuando trabaja en la posición 1, entonces acá viene el aceite y da la vuelta en U, ¿no? En U, ¿sí? El mejor equipo del Perú, ¿no? En U. Después, mira, viene hasta este punto, Alianza Lima trabaja. ya, sí, el que más gana en la Copa Libertadores. Ya, viene hasta este punto y después la mueve ¿a qué posición? ¿A qué posición? A la posición 1. Y cuando llega a la posición 1, mira, cuando llega a la posición 1, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Con qué se conecta este punto, esta vía? ¿Con quién? Con el solenoide. Con el El freno, freno, ¿no? ¿no? Y esta, Profe. y esta presión, ¿qué le hace al resorte? ¿Freno de motor, profe? Quita el freno. Ajá, claro, lo comprime el resorte, ¿no? Lo comprime el resorte. Y cuando lo comprime el resorte, entonces libera el freno. Y como ya, mira, como ya liberó el freno, entonces el aceite ahora fácilmente puede mover ¿a quién? El motor. El motor travel. Ya, y después, mira, el aceite tiene libre retorno ¿a dónde? Al tanque, a B. Queda, ya mira, queda. Después, no, profe, no.
Yo pensé que era así, nada. Queda. Ya, ya, listo. Ahí estamos, ¿no? Muchachos, ahora, ustedes ven acá una check y una válvula. ¿Qué válvula es? Ahí es restricción, Ujú, o una restrictora. controladora de flujo, ¿no? Restrictora, restricción. Sí, correcto, ¿no? Es una restrictora o controladora de flujo, ¿no? ¿Qué significa eso? De que cuando cesa esta presión, mira, se elimina la presión. ¿Ya? Inmediatamente, ¿qué va a pasar con esta válvula? El resorte va a tratar de empujarlo. Va Claro, a tratar de nivelarlo en el segundo, Va a profe. centrarse, va a tratar de Va a centrarse. centrar, va a centrar. claro, y va a ser brusco, ¿no? Lentamente. Va a querer ser Lentamente, brusco. profe. ¿Por qué va a ser lentamente? ¿Y por qué no va a ser brusco? Va a ser lento porque hay una restricción. Restricción, Hay la restricción. diferencia de presión. porque hay una restricción. Porque el aceite cuando retorne, mira, va a ser empujado por este punto y va a querer pasar ¿por dónde? Por la check. ¿Va a pasar? No. Entonces, ¿por dónde va a pasar? En forma restringida. ¿Qué significa? Que el frenado va a ser suave, ¿no? El frenado va a ser suave. ¿Qué significa eso? De que ahora, mira, esta línea que inicialmente pasaba como U, ¿no? Inicialmente pasaba como U. Ahora, esta línea, mira, se va a empezar a cortar. Se va a empezar a cortar, mira. Se va a empezar a cortar esta línea, ¿no? Se va a empezar a cortar. Entonces, ¿qué significa? Que va desapareciendo esta presión y ¿quién va a ganar? El resorte, profe. El resorte, ¿no? Y el resorte cuando pasa a la otra posición, todo ese aceite que estaba acá comprimiendo al resorte se va a ir ¿a dónde? Tanque. Al tanque, ¿no? Era restringida. ¿No? Y así se expande el resorte y frena de nuevo ¿a quién? Al equipo. Moraleja de todo esto, moraleja, cada vez que está en la posición central, entonces este aceite que va a activar al freno, va disminuyendo y va a ganar este resorte, ¿no? ¿Para qué? Para activar a los frenos, ¿ya? Y cuando esta línea se presuriza, entonces el aceite viene y libera de los frenos, ¿no? Pero ¿cuándo va a ocurrir frenado? Cuando está en la posición 1 o cuando está en la posición 3. Cuando está en la posición 2, no. Cuando está en la posición 2, no. Solamente en 1 o 3. ¿Está bien? Sí, profesor. Queda, profe, queda. Listo. Lo que ocurre acá en este lado del travel, ocurre también en este otro lado. Es exactamente igual. ¿Ya? Es exactamente igual. ¿Ya? Ahora, profe, y eso de liebre tortuga, ¿dónde está? Liebre tortuga está por acá. Mira, travel. El aceite piloto viene por acá y normalmente no pasa, ¿no? No pasa. ¿Ya? ¿Correcto? No pasa. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tiene que pasar para que se active este solenoide? Desde cabina aprietas ese botoncito, ¿no? De liebre. Activas el botoncito y inmediatamente le llega corriente acá. Cuando le llega corriente acá, pasa de la posición 2 a la posición 1. Cuando está en la posición 1, entonces toda este aceite de piloto va a pasar por la línea azul punteada. Mira, vamos a hacer seguimiento de esa línea, mira. Azul, 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 azul. Azul. Mira, viene por acá y ¿para qué? Para cambiar la posición de esta válvula. ¿En qué posición va a trabajar ahora? En la La 1, la 1. En la La 1. dos. La primera posición, profesor, primera Pero si posición. viene presión de azul. En la primera, profe, la de arriba. Va a trabajar en la segunda, profe. La segunda, profesor. Ah, no, la segunda, la segunda.
Ya sé, Tienes Ya razón. pues Gaby. Es que como está al revés, pega. Me equivoqué. Lo siento, me equivoqué. Ya, bueno, ya. Listo, ya, mira. Entonces viene por azul y trabaja en la posición 2. En la posición 2. No, miren, muchachos. ¿Y para qué trabaja en la posición 2? Mira, viene el aceite y empieza a cambiar el ángulo de quién? Del motor. ¿No? Y cuando cambias el ángulo del motor, ¿qué es lo que Cambia el ocurre? flujo. Cambia el flujo, no. El Cambia flujo varía, profe. el flujo, no. El consumo del sube flujo. Sebas. El flujo, El ángulo del plato. el ángulo del plato. Ujú. ¿No? Joel se fue, ¿no? Está durmiendo, profe, yo. Ese señor, carambas. ¿Qué fue, profe? Profe, ya desperté. ¿Qué fue? Ya, está bien, ¿no? Entonces cambia el consumo del flujo. Cambia el consumo del flujo, ¿no? Entonces va a necesitar menos flujo para una vuelta. Ah, entonces significa que va a girar más rápido. ¿Está bien? Gaby. Sí, profe, dígame. ¿Dudas? Entendí, Está bien, No ¿no? se entendía, profe. Chévere, Gaby. Eh, Ya. Listo. Ya, no hay dudas, ¿no? Ya, pregunta, ¿qué pasa si se rompe este resorte? Se rompió este resorte, ¿qué pasa? Se queda frenado. Nunca se va a frenar, profesor, nunca se va a frenar. Estaría sin freno, profe. Sin freno, profesor. Sin freno. Nunca se va a frenar. Never. O sea, el motor quedaría revolucionando más rápido siempre, no pararía. Este resorte. Claro, si Sí. se rompe ese resorte quedaría en la primera posición y siempre estaría frenado, pues. Ah, correcto. No, sin freno. No, siempre estaría en movimiento, profesor. Solo está girando el motor. A ver, muchachos, a ver, miren, si es que Profe, pasa estaría aceite por acá, frenado porque se rompe el resorte. si es que el aceite pasa por acá, mira, pasa por acá, entonces lo que va a hacer es que trabaje en la primera posición. Después, si esto se llega, cambia la posición central, entonces, y no está el resorte, entonces siempre va a tener acoplado este punto ¿con quién? Con el freno. Con el Con freno. el Con el freno. freno del motor, profe. Empujando siempre el resorte del freno. Entonces siempre va a estar sin freno, Sin desactivado el freno. Ya. ¿Y cómo se va a activar ese freno? O, claro, ¿cómo se va a activar nuevamente este freno gracias a este resorte? Ujú. O sea, si ese resorte sale, entonces va a quedarse sin freno la máquina. ¿Ya? Listo. Sí, profe. ¿Qué pasa si se rompe este resorte? Este resorte se rompe. ¿Qué pasaría? A la mínima presión desfavaría, profesor. Entonces, al momento de llegar el aceite acá, mira, si se rompe el resorte, ¿ah? Entonces, mira, viene por acá y Pasarían de frente. Pasaría. lo Porque mueve a la estaría normalmente posición, abierto. ¿no? Ok. Ajá. Entonces, este aceite llegaría por este lado y también por este lado. Entonces, tendría la presión de entrada y salida iguales. Si tengo la misma presión, ¿se va a mover el motor? No. No, profe, usted está... No se mueve, pues. Usted está diciendo, ¿no? No se mueve. No se mueve. Estaría frenado siempre, profe, entonces, ¿no? Estaría frenado. Una sobrepresión también sería, profe. No se movería, no se movería. No se movería. Listo, entonces, a ver, ¿para qué sirve esta valvulita, esta estranguladora? ¿Para qué sirve? Para que se centre la desactivas válvula la progresiva. de forma lenta. Va a ser Para crear presión, profe. Para que el accionamiento sea progresivo, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe un resorte de esto? Rompe un resorte, ¿no? Se rompe un resorte. ¿Cómo trabajaría? en la posición que se quedó activada. Claro, depende de qué resorte se rompa, profe. Eso de acá, lo que estoy señalando, ¿sí? ¿Ves? Quedaría siempre en la primera posición, entonces. Ya, Ya no entonces, regresaría a la posición segunda. ya. ¿El operador qué diría? No puedo girar hacia el otro lado.
Cuando está La en máquina neutro, funciona muy bien. cuando está en neutro no hay alimentación A ni B, ¿ah? No hay, ni en A ni en B. ¿Y cuándo se activa? Entonces el operador diría que cuando esté en neutro sigue alimentando, o sea, sigue avanzando la máquina, aún estando en neutro. Pero si está en neutro no estás alimentando, no hay flujo A por Profe, A ni B. cuando insertas Pero el el usuario flujo está roto. en el sentido A, en el sentido B ya sería reversa, ¿no? ¿O no? Habría que ver, AL1 ¿qué cosa es? ¿Te acuerdas? AL1, ¿qué es? Izquierdo. Claro. Sí, a la izquierda, profesor. AL1 es izquierdo. ¿Y qué más? Mira. ¿Qué dice acá? Y AR es derecho. No, perdón. AL1 es izquierdo. ¿Y qué más? ¿Qué significa back? ¿No? Retroceso. Retroceso, correcto. Ya, izquierdo y retroceso. Ya, entonces AL1 es izquierdo y retroceso. Claro, entonces si se malogra uno de los resortes y queda en la primera o la tercera posición, no podría realizar el cambio, pasar retroceso o bien avanzar. Ya, a ver, En estamos ese diciendo, caso, ok, estamos diciendo que se rompe este resorte. Si se rompe este resorte y está en neutro, entonces no pasa nada en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay alimentación. No, pero si es que empiezas a alimentar, pero si se rompe el resorte, ¿no quedaría en primera siempre? Porque quedaría centrado si es que no hay el otro resorte. claro, si se rompe este resorte, estaría en primera. No pasaría nada porque no hay alimentación en A ni B, ¿ya? Como no hay alimentación en A ni B, entonces no pasa nada en ese momento, ¿no? Pero tú empiezas a accionar por A, empiezas a accionar por A. ¿Qué ocurriría? Entonces, mira, por A, entonces el aceite viene, se desactiva el freno, ¿no? Claro. Sí, y no hay problema, ¿no? Activar, Y no hay problema, ¿no? activar avance nada más. Solamente que al momento de iniciar el, 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 el travel, lo va a hacer rápido, ¿no? Lo va a hacer rápido. ¿Por qué? Porque va a estar completamente en posición 1, porque no hay ningún resorte que lo soporte. ¿Ya? Ahora, cuando entre por B, entonces mira, va a tener que luchar a ganar a este resorte, ¿no? Y le va a ganar, ¿no? Mucho más lento. Va a ser más Sí. difícil entonces. Entonces va a ser más lento el accionamiento por B que por A. Por A va a ser rápido, ¿no? Pero para retroceder va a ser lento. No, la reacción va a ser más lenta, la reacción. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo. Ahora vamos al giro. Al giro. A ver, entra por AL2. Mira, entra por AL2, pasa por el motor y regresa por BL2. Mira, de frente, ¿ah? ¿Estas qué válvulas son? ¿Para qué son? Limitar la presión de ese sistema, profesor. Válvulas de alivio en línea. ¿Qué significa? Que cuando hay un exceso de presión, entonces por ahí alivia la presión, el exceso de flujo. ¿Ya? Son alivios de línea. ¿Ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos esta check. ¿Para qué son estas check? Para que el sentido del flujo sea en una sola dirección. Sí, pero ¿cómo me ayuda en el sistema? A las presiones negativas, profesor. Ajá, para compensar, ¿no? Son válvulas compensadoras de presión. Cuando hay succión, entonces alimenta por acá. ¿Ya? Listo. Después, ¿qué más? ¿Qué más?
tenemos esto de acá. Esto de acá, ¿se acuerdan lo que estaba mencionando antes uno de sus compañeros? Solenoide de giro fino, profe. De giro fino, ¿no? ¿Qué significa? De que cuando yo activo a él y la alimentación es por AL2, entonces el aceite, una porción de aceite va a venir por acá. No, va a venir por acá. ¿Puenteando a quién? ¿A quién puenteas? Al motor de giro. ¿No? Puenteas al motor de giro. ¿No? Y hace de que el motor de giro sea más fino, ¿no? Más suave, ¿no? Más exacto. Entonces no vas a tener esos rebotes, ¿no? Que tú tienes al accionar el giro. ¿Ya, muchachos? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, Sí. cuando activa ese giro fino, ¿también se activa el solenoide del freno? Vamos a ver eso. Sí, justamente es eso. Ahora, cuando yo activo AL2, pero pregunta respecto a lo que hemos hablado, ¿hay preguntas respecto a eso? No, no. No, no, ya sé para qué sirve él, ya sé para qué sirve la make-up, ¿no? Y ya sé para qué sirve el giro fino, ¿cierto? Ya, listo. Entonces, ahora, cuando entra aceite por AL2 y vas a mover a este motor, realmente no lo vas a mover, ¿por qué? Porque ¿qué está haciendo este componente? Frenando, Lo profe. Le está está frenando. frenando el motor, profe. Entonces, Puede girar. entonces tiene que disiparse esa presión de ahí, ¿no? Tiene que disiparse. Entonces, eso significa, muchachos, de que cuando entre aceite por acá, por AL2, mira, cuando entra aceite por AL2, el operador está moviendo esto, ¿no? No, eso no es. El operador está moviendo acá. Mira, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué dicen, muchachos? AL2. A ver, respóndame, por favor. Mm, Sí, ¿Ya? Sí, profe, sí. Lo sí, seguimos. sí, profe. Ya, listo. Entonces, el operador cuando active a él, mira, también qué está haciendo, mira, también qué está haciendo, mira, se va por la izquierda. ¿Quién se da cuenta? El SM, El switch. La presión. ¿no? Entonces, el SM se da Eso. cuenta, ¿no? Como se da cuenta el SM, ¿qué pasa ahí? Sí. Manda una señal, profe, para que se active el freno. Solenoide de swing. Activación de solenoides Sí, sería. profe. En donde se encuentra el piloto. Porque igual tenemos que comprar una chapa para... No se le escucha, profe. Energiza el solenoide del swing, profe. Profe. Ahí, profe. Pero vamos a ver. No se le escucha, profe. Ya está, un rato. El profe se fue. ¿Qué dicen, muchachos? Mm, mm, no les entendí, no les entendí. Hola. Que desactiva, que activa Profe, se entrecorta. para que puedas Sí, sacar el profe, freno. se entrecorta. Ya, listo. Entonces, acá se activa el SM, se da cuenta, ¿cierto o no? Sí, profe. Ya, el SM se da Sí, cuenta. profe. Cuando el SM se da cuenta, entonces le manda una señal a quién? Le manda una señal. Al- Solenoide de swing. ¿Y para qué le manda una señal al solenoide de swing? para que se mande una señal de desactivar, para desactivar el freno. Para que el aceite pase por esa Sí, línea punteada profesor. naranja. ¿Y qué pasa? Se libera el freno. Ah, entonces cada vez que muevas ese joystick de giro, entonces inmediatamente se desactiva el freno por el SM, ¿no? Se activa el freno por el SM y, se empieza a generarse el giro. ¿Ya, muchachos?
¿Listo? Entonces, el SM libera el freno y se empieza a generar el giro del motor hidráulico. Profesor, ese motor, también se autofrena porque hay una línea en ese resorte. ¿Se ¿O no? autofrena? Claro, porque hay una línea que llega al resorte, ayudar al resorte. ¿A cuál línea te refieres? Esa A línea a la ya señal, profe, que está entre el se va resorte y el al motor. tanque, creo. Motor. Y el motor. La de lubricación, profe, arriba. ¿Acá? ¿Esto? Ajá. Sí, profe, eso. Ah, ya. Esto es lubricación. Esto es lubricación, ¿no? Entonces, hay cierta parte de aceite que se dedica a lubricar las partes internas y esto se va al drenaje. ¿Ya? Es solamente lubricación. Y esa línea también que va hacia el resorte también lubrica el resorte, no actúa como un autofrenado. No, es lubricación. Solamente es lubricación. A esta línea, te refieres a esta línea. Es lubricación, solamente eso. ¿No? Porque imagínate que trabaje solamente resorte y aire. Ah, claro. ¿No? Profe, cuando el SM manda una señal al swim y se quita el frenado, el motor empieza a girar. Una vez cuando tú dejes de mover el joystick, o sea, el cucharón, tiene que continúa el giro, ¿verdad? Un frenado bien suave. Sí, correcto. Correcto. Entonces tú activas el joystick y después sueltas, ¿no? Y después la máquina debería frenar inmediatamente porque ya se hizo esta presión hidráulica, ¿cierto? Pero no ocurre eso, ¿no? Sí, sí. Ocurre como 2 segundos, 3 segundos que se mantiene activado ese, ese solenoide de freno del giro. ¿Para qué? ¿Y cómo es el frenado en ese momento, profe? Porque tarda un momento y ya luego se acciona el freno. Por eso, es lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el SM lo mantiene activado todavía. El SM mantiene activado todavía esa, eh, ¿Al solenoide? lo mantienen activado todavía el solenoide. Ya mantiene activado el solenoide, entonces la presión hidráulica del piloto todavía sigue llegando hasta acá. Ya, entonces por ese tiempo, por ese momento, sigue libre de freno, ¿no? ¿Por qué le da ese tiempo? Porque como estás moviendo toda la tornamesa que es pesada, entonces necesita frenarse, pero no en seco, ¿no? Sino se necesita un rango de movimiento. Ya, ok. Eso el fabricante lo ha traducido en tiempo de freno sin activar. Ya, entonces transcurre este tiempo y recién el freno se activa y frena a toda la tornamesa superior. Ya, Eso se encarga el SM, profesor. eso es por el SM. Claro, ya es una lectura del SM. Siempre que activas cualquier componente, entonces inmediatamente se activa ese freno del swing. No, claro, cuando usted ya deja de usar el swing, entonces usted dice que va a girar un poco más para que no sea el frenado en seco, va a girar un poco más y el SM se encarga de dar ese tiempo prolongado de alimentación de aceite Sí, necesario para que no haya una falla cuando frene en seco, ¿verdad? claro, para que el operador no sienta ese remesón de la cabina. Entonces cuando el operador deja de girar, el SM aún sigue mandando señal por un tiempo más. Sí, No tan largo, pero sigue mandando señal. correcto. Ok.
Ya, Cárdenas. 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 Sí, profe, me quedó claro. Ya, listo, muchachos. Ya. Entonces, una cosa más. Ojo de que siempre se activa el freno cuando tú actives cualquier implemento menos el travel. Siempre. Profe, y si activo el boom, también. Si activo el stick, también. ¿Ya? Ok. Listo. Una cosa más. Cuando tú estás girando, digamos, que el aceite esté entrando en estas... A ver, vamos a verlo por acá. Digamos que estás girando. ¿Ya? Estás girando. Cuando tú estás girando, el aceite está entrando de esta forma. Mira, el aceite está entrando de esta forma. ¿No? Si entra de esa forma, entonces el aceite está saliendo por acá. ¿Correcto? Listo. Mira, está girando el motor y de un momento a otro sueltas. Ya, sueltas. Cuando tú sueltas, inmediatamente, ¿qué ocurre? Se traba el suministro por acá y se traba el suministro por acá. El retorno por ahí, ¿no? Se traban. Ya no hay retorno ni suministro. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, pese a que Sí, pe- profe. pese a que no tiene Sí, profe. frenos, pese a que no se ha activado el freno, perdón, entonces debería sentirse el sacudón, ¿no? Ese remesón en la máquina. ¿Por qué? Porque mira, se ha frenado el, el motor hidráulico porque la presión de entrada y salida es la misma, prácticamente. O sea, no hay suministro ni retorno, mejor dicho, es eso. ¿Ya? Sin embargo, el motor de giro sigue girando por inercia, ¿ya? Significa de que por A existe flujo, ¿no? Y de un momento a otro se cortó, pero el motor sigue pidiendo aceite por inercia, sigue pidiendo. Entonces, en el punto A se genera una succión. Chupa aire, profe. Aire no, aceite, Aceite. ¿ya? Y en el punto B se genera una presión, ¿no? Se genera una presión, ¿no? Entonces, en ese momento, el motor ya está trabajando como bomba, porque está transmitiendo, convirtiendo la energía mecánica de la tornamesa superior en energía hidráulica, ¿cierto? Ya, entonces se genera una presión en B. Ya, esa presión en B viaja por acá, mira, viaja por acá. Esa presión en B viaja por acá, ¿no? Y también viaja por acá abajo. ¿Ya? ¿Listo? A la vez el aceite a la vez se quiere escapar, ¿no? A ver, listo. A la vez el aceite se quiere escapar por acá, ¿no? Porque hay succión. ¿Quién lo está jalando? Lo está jalando el motor, ¿no? El motor hidráulico, ¿cierto? Entonces se quiere escapar por acá, ¿no? También se quiere escapar por acá. ¿Sí o no? Ya, listo. Pregunta, ¿dónde es más fácil que se vaya? ¿Dónde es más fácil que se vaya? ¿Por, Arriba, por A Arriba, profe. o por B? arriba, profe. ¿Por qué? ¿Por qué por arriba? ¿Por qué no por B? No, profe. Porque ve, hay una restricción en B. Ay, ay, ay. Sí, Claro, señor. profe. Ya, entonces por A es más fácil que se vaya, ¿no? Porque por B hay restricción. Entonces mira, por arriba hay una presión que es la misma que la presión de abajo, ¿cierto? Pero como el aceite se va más rápido por A, entonces, ¿qué resorte se deforma más fácil? ¿El de arriba o el de abajo?
El de arriba, profe. El de Arriba, arriba, ¿no? profesor. El de Ya. arriba, correcto. Y y el de abajo se deforma poco. Ya. Casi ¿Te nada. acuerdas de la ley Pero de más Hooke? lento. ¿Te acuerdas de la ley de Hooke? ¿Qué dice? Fuerza es igual a qué? Deformación por el grado de elasticidad, si no me equivoco. Ay, ay, La ay, constante de K por X, elasticidad. ¿no? K por X, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se deforma más? Arriba, ¿no? Entonces, arriba se genera más fuerza. Como arriba se genera más fuerza, ¿en qué posición va a trabajar la válvula? ¿En 1 o en 2? En 1. Entonces, ese exceso de presión se va a ir por abajo, ¿no? Aliviando, ¿no? Dejando que se mueva efectivamente la tornamesa un poquito más. ¿Ya? Entonces deja que se vaya. ¿Y la posición 1 también tiene una restricción, ¿no, profe? ¿O es una X, parece? ¿Cuál? Ah, es con restricción. Cuando arriba- Esa conexión es con restricción. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es amortiguar. ¿Ya? Amortiguar esa alimentación. ¿Ya? Es con restricción. Ya, miren muchachos. Ojo, de que ya llegó, ¿no? Ya llegó, ya pasó al otro lado, ¿no? Después que pasa al otro lado, de nuevo se cierra. ¿Qué significa que se cierre de nuevo? De nuevo pasa a la posición 2 la válvula. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, ok. Cuando pasa de nuevo a la posición 2, ¿sabes por qué ocurrió eso? Porque, ok, cuando pasa a la posición 2, entonces lo que ocurre con el motor es de que rebota. ¿Qué significa que rebote? De que ahora el aceite ya no va a ir, por la presión. A ver. Hemos dicho que la presión estaba, ¿qué voy a poner acá? A ver, M y acá N, ¿ya? Más grueso. Profe, ¿puede poner la punta de su lápiz un poquito más grueso? No se lo ve. Ahí está. Ya, ahí está bien, ¿no? Listo. Ujú. Ya, listo. Ok. Hemos dicho que la alta presión estaba en M y la baja presión en N, ¿no? Pero cuando se centra otra vez esas válvulas que se llaman válvulas antirrebote, se centran. Entonces, mira, lo que hace la excavadora es llegar a su tope y regresar. ¿Qué significa? Que el motor, si estaba girando en sentido horario, llegó a su tope, se centró en la válvula antirrebote y empieza a regresar por el otro camino, por el otro lado. ¿Qué significa? De que ahora M ya no va a ser alta presión. Ahora, ¿quién va a ser alta presión? Ahora alta presión va a ser N. ¿Por qué? Porque el motor de giro está cambiando de horario a antihorario, ¿no? Entonces el aceite empieza a salir en esta forma. No, voy a dibujarlo de otro color mejor. Azul. Ya. Entonces el aceite empieza a salir de esta forma, mira. ¿Ya? Acá empieza a retornar, ¿no? Ahora es lo azul, ¿no? Es lo de azul, ¿no? Si empieza a ocurrir eso, entonces, ¿dónde se genera la alta presión? En N. ¿Ya? La alta presión es en N, ¿no? Y si la alta presión es en N, entonces mira, lo trata de comprimir de esta forma, lo de azul. Y también lo trata de comprimir de esa forma, ¿no? Como el aceite está saliendo por la línea azul, entonces mira, trata de salir así y trata de salir así también. Pregunta, ¿cuál se comprime? ¿La parte superior o la parte inferior? La parte superior, profesor. La parte superior. Entonces, mira, esa Superior, presión profesor. ahora se va a aliviar por acá. ¿Ya?
¿Qué significa? De que siempre que tú muevas el joystick y sueltes, entonces va a trabajar primero una válvula antirrebote y después la otra. Siempre. Ya por ese efecto que les he explicado. Profesor, eso va a trabajar hasta que hasta que se frene el sistema, ¿verdad? Hasta que el SM frene el sistema, ¿verdad? Ya, eso trabaja solamente 2 veces. Solamente trabaja 2 veces. Ya para la tercera ya cesó la fuerza y ya no tiene para activar nuevamente la otra válvula antirrebote. Entonces, en ese caso, cuando ya cesa ese antirrebote, recién se activa el freno, ¿verdad? Recién se activa el freno. Entonces, el freno le tiene que dar tiempo para que se activen las 2 válvulas antirrebote. ¿Ya? Listo, muchachos. ¿Hay preguntas? Profesor, buenos días. Una pregunta. Sí, buenos días. Le habla Chambi. ¿Qué pasaría si la válvula de restricción donde está la flecha hacia abajo? Ya, la válvula de restricción, ¿cuál? ¿Esto? No, la que está con una flecha en L, donde estaba explicando por el lado A. ¿Esto? El otro. Acá. No, donde señaló hace rato al ladito, donde está la flecha azul. Abajo. A ver, mira. Escúchame, mira. No te refieres a esto, ni a esto, ni a esto. No, donde está el punto negro, ahí. Ya. ¿Qué pasaría si esa válvula de restricción, cómo se llama, en qué caso se obstruiría o deja de funcionar? Contaminación. ¿Y qué pasaría si ya no pasa por ahí el fluido? Ya, ok. Si es que no pasa por acá el fluido, entonces fácilmente se va a activar esta posición. La posición 1. Ya. ¿No? A ver. Mira, si se queda obstruido, entonces este aceite se va a quedar bloqueado, ¿no? A ver, Chambi, a ver. Mira, si se queda obstruido, ¿no? Se queda obstruido. Este aceite se queda bloqueado. Ya, se queda bloqueado. Ya, entonces, lo único que queda es de que este resorte se comprima, Ya. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Va a querer trabajar en esta posición. Lo va a empujar, ¿no? Lo va a querer empujar, pero ¿lo va a poder empujar? No, pues. No, ¿por qué? Porque el aceite no va a salir. No va a salir. Entonces va a quedar siempre en la posición 2. Y en ese caso, ¿el operador qué diría? O sea, ¿qué función cumpliría? Ah, ya, ok. En ese caso no va a aliviar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en la cabina? Se va a sacudir, ¿no? Va a haber un remesón en la cabina. Fuerte, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Ya? Listo. Ya, muy buena pregunta, Chambi. Listo. ¿Alguien más? ¿Una otra pregunta? Profe, disculpe, ¿podría repetir de nuevo esa parte donde retornaba el aceite de M a N? Donde se cambiaban las presiones y luego la succión. Ya, ok. Listo. A ver. ¿Hasta qué hora tenemos clase nosotros? A las 11:40, creo. 11:20, profesor. 11:20. Ya, ¿y qué hora es ahorita? 10:04. Ya, listo.
El examen va a empezar ya a las 10:10, creo. Uy, tenemos prisa entonces, profesor. Ya, a ver muchachos, a ver. Mira, entonces, si es que existe un exceso de presión en M, no, ¿por qué? Porque está rebotando, entonces el aceite va a salir por acá. Va a salir y va a retornar por acá, ¿no? El flujo va a ser así. ¿Por qué? Por efecto del motor de giro. ¿Correcto? Entonces, mira, como el aceite está saliendo, entonces, mira, lo comprime por la parte superior y también lo comprime por la parte inferior. ¿Ya? Por los dos lados lo comprime. ¿Correcto? Listo. Entonces, mira, eh, como, como arriba se va a deformar más porque el aceite está escapándose, entonces se va a mover a la posición marcado en azul. Si se mueve a la posición marcada en azul, entonces este flujo que está en este lado N, ¿no? Entonces se va a ir hacia el lado M, ¿no? Aliviando, ¿no? Aliviando el sacudón que se iba a dar en la cabina, ¿no? Porque ¿qué pasa si el aceite se queda estancado? Si pese a todo no se activa esta válvula, entonces va a ocurrir lo que nos dijo Chambi, ¿no? De que el aceite se va a quedar bloqueado y vas a sentir en la cabina un sacudón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de estas válvulas antirrebote? Es aliviar esa presión que se genera en el sistema de giro, ¿no? En el sistema de giro cuando cesan, ¿qué cosa? El suministro y retorno del, del sistema de giro, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿O queda? Profesor, lo que usted comentaba de la pregunta que le hizo el compañero sobre si la restricción se tapara, Ya, usted le dijo que se volvería brusco y ya no antirrebotaría, ¿verdad? sí. Bueno, yo considero que si se queda obstruido, entonces lo que sucede es que sí, normal va a ser su función de antirrebote, solo que va a ser brusco. En cambio, cuando si estuviese abierto, si no estuviese obstruido, permitiría un poco el flujo de aceite y haría que sea progresivo eso. O sea, si estuviese o no estuviese obstruido, igual yo considero que igual funcionaría, pero eso ayuda más que nada a que sea progresivo. Ujú. Mira, No me equivoco. buen aporte, buen aporte. Mira, Rimac, si esto se queda completamente obstruido, entonces mira, ¿el aceite va a estar bloqueado acá o no? Claro. ¿Sí? Y este aceite bloqueado va a dejar de que baje esta válvula o no. Sí, normal. ¿Por qué? Si el aceite no se comprime. Es que, mira, en ese caso, para que esa válvula baje a la posición 1, entonces el N estaría yendo en contra del N. Entonces esa presión como que trataría de succionarse. La presión de arriba, tanto como la de abajo, trataría de succionarse. Pero, Y si estuviese eso restringido, igual la presión de arriba se pierde y el resorte igual gana y expande esa pequeña cámara. Expande, ¿por qué? Porque el pequeño aceite que hay ahí se libera porque está yendo en contra. mira, pero acá, ¿qué cosa tienes? Acá tú tienes un pistón, Claro. ¿no? Es lo que estoy dibujando, es un pistón, ¿no? Y ese pistón está expandido por el resorte. Entonces, Chambi nos dice de que acá se mantiene un aceite bloqueado. Se mantiene un aceite bloqueado. ¿Por qué? Por una restricción en este punto. Este aceite bloqueado no se puede comprimir y va a asegurar de que siempre trabaje en la posición 2 y no en la posición 1. ¿Cuándo puede trabajar en la posición 1? Cuando este aceite pueda liberarse. Y la única forma de liberarse es por esa restricción, no por otro lado. Porque en la parte inferior tiene un pistón. Pero si no le dejas salir al aceite, entonces no se va a mover ese aceite, se va a quedar bloqueado, impidiendo de que cambie posición
de la 2 a la 1. Ok. Claro, o sea, cuando se desplaza de la posición 1 a la posición 2, hay una pequeña cantidad, aparte del aceite que está encapsulado, hay una pequeña cantidad que debe disiparse, ¿verdad? Debe Claro, desfogarse. siempre, siempre, sí. Así sí, profe. Ya, Queda. ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Queda. Profe, ¿esa válvula de ahí es proporcional o son fijas? La válvula, Sí, sí, de la antirrebote. Es proporcional, ¿no? Se está moviendo entre las dos posiciones cuando frena. ya, claro, es proporcional. Es proporcional, ¿no? Pero básicamente lo que hace es conectar los dos puntos, los dos puntos. Mira, es proporcional, pero no es controlado, ¿ah? No es controlado. Lo que hace es conectar los dos puntos, pero de forma estrangulada. ¿Ya? Profesor, lo que es el término proporcional no se definía aquellas infinitas posiciones que tenías para controlar una válvula direccional, por ejemplo. Sí, claro. Por eso le digo, es proporcional. ¿Por qué? Porque va a depender de la posición de esos aceites hidráulicos, ¿no? Pero tú no vas a controlarlos, ¿no? El fin de esa válvula es solamente conectar los dos puntos, ¿no? Conectar los dos puntos y que esa transferencia de flujo sea controlada, ¿no? Que se vaya disipando conforme esté fluyendo el aceite por la válvula, ¿no? Entonces tú no puedes controlar esa cantidad de flujo, ¿no? Y bien la aclaración de Rimac, ¿no? El término proporcional es que tú puedas controlarlo de acuerdo a lo que requieras, ¿no? Pero tú no tienes control sobre esto. ¿Estimados? Listo. Muy bien, muchachos.